Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos el caso de Jeffrey Dahmer sucedido en Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en el Hospital Evangélico Diaconés en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Sus padres, Lionel Herbert Dahmer, un químico, y su madre, Joyce Annette Flint, una instructora de teletipos, habían contraído matrimonio menos de un año antes del nacimiento de Jeffrey. Lionel definiría esta época como un momento muy feliz en la vida de la familia, pero al parecer existían complicaciones desde tiempo atrás. Joyce padecía problemas de depresión y quizás algunos de tipo mental para los cuales estaba tomando medicamentos. Según algunas referencias, no eran pocas las medicinas que ingería y las estuvo tomando durante su embarazo, cuando afirmó que tenía episodios de parálisis parcial, y aunque los médicos no encontraban ninguna razón para estos episodios, le prescribieron inyecciones de barbitúricos, morfina y más tarde también le recetaron un poderoso anticonvulsivo, el fenobarbital. Sin embargo, el primogénito de la familia nació como un niño normal y creció durante sus primeros años siendo alegre, inquieto y curioso como cualquier otro. El pequeño Jeffrey, o Jeff como lo llamaban en casa, tendría unos 4 años cuando le diagnosticaron una doble hernia en el escroto, la cual fue corregida con cirugía, pero le generó intensos dolores, tanto antes como después de la intervención. Tiempo después de superar este episodio, Jeffrey vio a su padre sacar los restos de un animal muerto de un espacio vacío debajo de la casa y colocarlos en una bandeja. Por alguna razón, el sonido y la visión de ese hecho llamaron mucho la atención del pequeño, que no podía dejar de ver los restos de aquel animal. El trabajo y los estudios de posgrado del padre obligaron a los Dahmer a mudarse en varias oportunidades, hasta que finalmente Lionel obtuvo su doctorado en química, y la familia de clase media acomodada se estableció en la localidad de Bath, en el estado de Ohio, en un hermoso lote de terreno de unos 8,000 metros cuadrados rodeado de árboles. Fue después de establecerse en Ohio que Jeffrey comenzó a cambiar su forma de ser. Se volvió un niño muy retraído y no le gustaba hablar con nadie. Eso sí, le encantaba pasar tiempo con su padre y participaba en muchas de las actividades que Lionel realizaba para su diversión, como por ejemplo pescar. Al chico le encantaba ver cómo su padre limpiaba los pescados y estaba muy emocionado por ver qué tenían dentro los animales. Lionel se dio cuenta de esta afición y comenzó a decirle a su hijo que tal vez podía practicar la taxidermia. Lo incentivó a que buscara cadáveres de animales en las orillas de las carreteras y que los llevara a casa. Si bien Jeffrey no fue un niño maltratado físicamente por sus padres, sí creció en un ambiente familiar bastante tenso. Las discusiones entre Lionel y Annette eran frecuentes, y además de eso siempre subidas de tono. Lionel le reclamaba a la mujer que ella no cuidaba bien de su hijo, mientras que ella le decía que él pasaba todo el tiempo fuera trabajando y estudiando, y que no les ponía la debida atención. Los padres de Jeffrey se comenzaron a dar cuenta que era un chico muy solitario. Tenía muy buena relación con uno de sus vecinos, pero nada más. Así que a los 7 años le regalaron su primera mascota, un perro. Jeffrey estaba muy emocionado, cuidó muy bien del animal, e incluso lo llevaba para que lo acompañara a recoger los animales muertos en las orillas de las carreteras. Parecía que el chico estaba muy emocionado. En esa misma época de su vida, Annette quedó embarazada por segunda ocasión, y para que Jeffrey no se sintiera desplazado, sus padres decidieron que él escogería el nombre de su hermano menor, al cual decidió llamar David. Al final el pequeño fue el centro de atención de la madre de Jeffrey. El chico cursó sus primeros estudios en Bath Elementary School, y su padre lo animó a participar en actividades que lo relacionaran con otros niños, aunque no tuvo demasiado éxito, por lo que los fines de semana Lionel procuraba tener tiempo para compartir con su hijo mayor,
Sembraban plantas en el jardín y criaban ovejas para competir en las ferias de la localidad. El chico estableció una relación bastante cercana con su padre, para quien incluso hizo una tarjeta dedicada con un poema. Pero cualquier esperanza de mejora en la vida, incluso la de una convivencia normal, desapareció cuando Jeffrey tenía 10 años, y su madre fue hospitalizada para ser tratada por su ansiedad. Según algunas reseñas, este fue el inicio del fin del matrimonio de los Dahmer. Jeffrey fue creciendo e ingresó en la escuela secundaria. Mantuvo su fascinación por diseccionar animales y comenzó a descubrir también su sexualidad. Una fuente periodística afirmó que en esa época se besó con otro chico del vecindario y comenzó a tomar conciencia de que le atraían más los niños que las niñas. Mientras cursaba sus estudios secundarios, su gusto por la disección de animales, la timidez y el poco interés de las chicas lo volvieron víctima de bullying. Fue entonces cuando la bebida se convirtió en una vía para escapar de esos conflictos internos con su sexualidad y de los externos con las burlas y rechazos de sus compañeros. No fueron pocas las oportunidades en las cuales el adolescente llegó ebrio a clases e incluso consumió alcohol dentro del salón, hechos por los cuales fue reprendido y castigado en varias ocasiones. Y es que el comportamiento de Jeffrey era errático, a ratos completamente retraído, y al mismo tiempo se convirtió en el payaso del salón. Hacer un Dahmer en la escuela secundaria era un sinónimo de tontería, de payasada. Incluso sus compañeros de clase hicieron una recolecta para que Jeffrey pudiera hacer su representación de convulsiones de un ataque epiléptico en un centro comercial de la localidad. La mayoría de quienes lo rodeaban con seguridad lo subestimaban, pero en el tercer año, durante un viaje escolar a Washington, D.C., el joven dio una demostración de sus habilidades de convicción, al conseguir que el vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento, Walter Mondale, lo recibiera a él y a sus compañeros de clase. Más allá de su apariencia reservada y de su problema con la bebida, Jeffrey era un joven muy inteligente. Podía ser absolutamente respetuoso, sacar las notas máximas cuando quería, o reprobar las materias que no le despertaban interés. Pero en realidad nadie sabía lo que en la mente del joven estaba tomando forma lentamente. I think it was around age 14 or 15. Started having obsessive thoughts of violence intermingled with sex. And it just got worse and worse. I didn't know how to tell anyone about it, so I didn't. I just kept it all inside. Las hormonas adolescentes, la inquietud de Jeffrey por abrir animales muertos, la relación tóxica que tenía con el alcohol y el hecho de que estaba empezando a aceptar su homosexualidad hicieron que en su mente se comenzaran a gestar distintas fantasías, pero no las típicas fantasías que puede tener un adolescente, sino fantasías sexuales que siempre implicaban a hombres o muertos o inconscientes. Sumado a esto, el último año de secundaria fue muy duro en la vida familiar de Jeffrey, ya que sus padres al final decidieron divorciarse. Lionel Dahmer dejó la casa familiar para irse a vivir a un hotel, pero la madre de Jeffrey no se quedó en esta casa con sus hijos. Ella también se quería ir del hogar familiar, así que tomó a su hijo menor David y se fue. Jeffrey con esto se quedó solo y muy confundido. Habían pasado solamente unas semanas desde su graduación de la escuela, cuando comenzó a darle rienda suelta a sus fantasías. Y es que bien dicen que cuando uno desea algo con mucho empeño, las cosas pueden volverse realidad. Jeffrey había tenido una fantasía recurrente con un chico que había visto haciendo deporte mientras él conducía camino a su casa. Este jovencito salía casi todas las tardes a correr sin camiseta, y a Jeffrey le gustaba mucho verlo. Él se imaginaba escondiéndose en los arbustos por los cuales pasaba el jovencito con un bate de béisbol. Cuando el chico pasaba frente a estos arbustos, Jeffrey salía, le pegaba en la cabeza y se lo llevaba a su casa. Un día decidió que haría su fantasía realidad. Estuvo escondido en los arbustos esperando a que el joven pasara, pero ese día por algún motivo él decidió no salir a hacer deporte. Jeffrey además tenía otra fantasía. Recogía a algún muchacho que estuviera haciendo autostop. Lo llevaba a casa, estaban un rato juntos, mantenían relaciones sexuales y luego vivían una idílica vida juntos. Al final, él terminó haciendo realidad parte de esta fantasía.
y fue así como encontró a su primera víctima. Un día en 1978, mientras Jeffrey conducía sin rumbo, vio en la orilla de la carretera a un joven haciendo autostop. El adolescente encajaba a la perfección con su fantasía. Era delgado, de espalda ancha, sin camisa y con poco vello. Jeffrey no pudo resistir la tentación y se detuvo. El joven le dijo que trataba de llegar a uno de los frecuentes festivales de verano de música que se hacían en la época. Jeffrey le dijo que lo llevaría, pero que primero tenía que tomar unas cervezas en su casa. El joven aceptó muy entusiasmado. Su nombre era Stephen Hicks y estaba a punto de cumplir 19 años. I wish I just kept on going, but I didn't. Turned around, picked him up, and that's when the nightmare became a reality. Tras unas cuantas cervezas y una conversación, a Steven se le hacía tarde, y le insistió a Jeffrey en que cumpliera lo que le había prometido y lo llevara al festival. Pero Jeffrey comenzó a darle largas al asunto, pues no quería quedarse solo. Steven se disgustó y comenzaron a forcejear, y en un momento el chico decidió irse. Jeffrey entonces tomó una pesa de mano y lo golpeó con fuerza en la cabeza. Steven cayó al suelo prácticamente inconsciente, y sin pensarlo Jeffrey lo tomó del cuello y lo estranguló hasta acabar con su vida. Tras unos instantes de racionalizar lo que había hecho, Jeffrey puso en práctica las habilidades adquiridas diseccionando animales. Pacientemente tomó el cuerpo de Steven y lo cortó en varios pedazos que distribuyó en 5 bolsas negras de basura. Cargó todo dentro de su automóvil y se marchó para buscar un lugar en el cual se pudiera deshacer de ellas. No es extraño pensar que la mente de Jeffrey no estaba 100% concentrada en la vía mientras iba conduciendo con los restos de Stephen Hicks en el asiento trasero. En cierto punto del camino, Jeffrey comenzó a zigzaguear y también se pasó un poco a la vía de al lado. No hubiese pasado nada si una patrulla no hubiese estado presente, y los policías le hicieron el alto. Jeffrey dijo que no se había dado cuenta. Ellos comenzaron a hacerle preguntas sobre por qué estaba conduciendo primero tan tarde en la noche y también de una manera bastante mala. Jeffrey les comentó que no podía dormir, que sus padres se acababan de divorciar y que él no lo estaba pasando nada bien. Se mostró muy correcto y muy educado. Los policías le preguntaron por las bolsas y él dijo que era basura, que estaba buscando un lugar donde deshacerse de ella. Los agentes de la ley lo vieron tan educado y correcto que solamente le pusieron una multa y lo dejaron ir, pero le pidieron que diera la vuelta y regresara a su casa. Jeffrey obviamente tuvo que hacerles caso, así que tuvo que regresar a la casa de su familia con el cuerpo de Steven. Tomó las bolsas y las escondió en un lugar que había debajo de la casa. Al día siguiente cercenó más el cuerpo del joven, lo metió en el horno y trató de aplastar sus huesos. Terminó repartiendo los restos del chico en varios lugares en la parte trasera de su casa. Los siguientes días revisó a diario los periódicos y las noticias, en busca de alguna información sobre el joven desaparecido, pero nada fue publicado. Había podido matar a un hombre y nadie lo sabía, pero pasaría mucho tiempo antes de que Jeffrey se convirtiera en el asesino serial que todos conocemos. Unas semanas después del abandono de la madre de Jeffrey, el padre se enteró que el chico estaba viviendo solo en su casa. Se preocupó y lo instó a buscar trabajo. Pero Jeffrey no estaba interesado en trabajar y pasaba sus días bebiendo. Lionel intentó llevarlo a reuniones de alcohólicos anónimos y también a psicólogos, pero nada parecía funcionar. Así que le sugirió que continuara con sus estudios en la Universidad de Ohio. Jeffrey no se negó, pero continuó bebiendo. El alcohol era lo único que lograba apaciguar las imágenes del asesinato de Steven, las cuales colmaban su mente. En los siguientes meses se dedicó a vender su sangre en un banco local para financiar la bebida. Al final del primer semestre estaba reprobando y se retiró de la universidad, pero su padre lo siguió intentando y lo impulsó a enlistarse en las Fuerzas Armadas, con la esperanza de que la disciplina militar surtiera efecto en su hijo. Nuevamente Jeffrey obedeció y aprobó con éxito el entrenamiento básico. Dado su interés en las ciencias, fue transferido a San Antonio, Texas, donde recibió instrucciones para iniciarse y servir como médico de guerra.
Esta formación le sirvió para aprender más de la anatomía humana. Finalmente era algo que realmente le interesaba. Estaba entusiasmado y cumplía sin problemas los niveles de instrucción y las normas de disciplina. 6 meses después, todo en Jeffrey había cambiado. El ejercicio militar moldeó su cuerpo. Su carácter se volvió mucho más extrovertido y su padre por fin lo vio sonreír. Pero esas no eran unas vacaciones pagadas, y tras finalizar su periodo de instrucción en el área médica, Jeffrey fue enviado a servir en una base en Alemania. Sin embargo, su afición a la bebida no había sido superada, y cuando sus superiores se enteraron, le dieron de baja. De regreso en los Estados Unidos, Jeffrey no quería confrontar a su padre, así que no regresó a casa con él, sino que pasó una temporada en Miami Beach. En este lugar, él consiguió una habitación de hotel, y además de eso también un empleo en una tienda de sándwiches. Si bien estuvo viviendo bien durante unos días, la situación se volvió insostenible, ya que Jeffrey bebía demasiado alcohol y gastaba todo su sueldo en comprar bebida. No le alcanzaba para pagar la habitación de hotel, así que al final terminó dejándola y durmió durante una temporada en la playa. Pero no podía estar así toda su vida, así que decidió llamar a su padre y pedirle dinero. Lionel se negó a mandarle dinero a su hijo para que siguiera bebiendo, pero sí le envió un boleto para que regresara a casa con él. No se iba a rendir, quería que Jeffrey tuviera la mejor vida posible y estaba pensando en alguna alternativa. Según comentó Lionel en entrevistas más adelante, cuando él recogió a Jeffrey del aeropuerto en esa oportunidad, vio que tenía una sonrisa de oreja a oreja. El padre en un primer momento pensó que su hijo estaba feliz de volver a verlo, pero se dio cuenta que Jeffrey había bebido demasiado antes de tomar el vuelo, y esa sonrisa era por la borrachera que tenía. Lionel ya no tenía muchas opciones, así que al final decidió enviar a su hijo a casa de su abuela paterna, la cual estaba cerca en Milwaukee. Mientras Jeffrey vivió con su abuela, él tuvo muchos cambios. La abuela de Jeffrey fue una persona muy importante en su vida, y según se comenta en varias reseñas, fue por la única persona que él demostró mucho afecto. La ayudaba en casa e incluso la acompañaba a la iglesia. Durante las primeras semanas, Jeffrey estuvo leyendo la Biblia, y esto hizo que él se alejara de los pensamientos tan horribles que tenía. Sin embargo, esto no fue una solución definitiva, porque Jeffrey seguía teniendo sueños, y estos sueños se hacían cada vez más fuertes. En un momento se las arregló para robar un maniquí masculino de una tienda de ropa y lo guardó en el armario de su cuarto. Durante un tiempo ese fue su compañero perfecto, ya que no se negaba a nada, no pedía nada y le servía de inspiración para autosatisfacerse. Pero un día la abuela de Jeffrey descubrió el maniquí y se quedó escandalizada. Le dijo a su nieto que se tenía que ir de la casa. Sin embargo, Jeffrey volvió a usar sus dotes de convencimiento. Estos, sumados a la promesa de deshacerse del maniquí, lograron apaciguar los ánimos de la anciana. Durante esa época, Jeffrey no consiguió uno, sino 2 trabajos. Uno en el banco de sangre y otro en las noches operando como mezclador de chocolate en la empresa Ambrosia Chocolate Company. Pero la vida está llena de tentaciones, y un día, mientras Jeffrey se encontraba leyendo en la biblioteca, un joven pasó a su lado y le lanzó una bola de papel. Jeffrey tomó el papel y lo abrió. Era una nota que decía: «Encuéntrame en el baño de hombres». Aunque no atendió a la invitación, esa simple línea escrita en un papel arrugado funcionó como botón de encendido, el cual después de 9 años activó sus más oscuros deseos e inició un camino que solo generó dolor, horror y muerte. Para 1985, Jeffrey inició una ruta turbulenta y sin retorno. Comenzó a sumergirse en la escena gay de Milwaukee. Visitaba tiendas de pornografía y casas de baño, particularmente las destinadas a hombres que buscan sexo. Aquí buscaba posibles parejas que fueran sumisas a sus deseos. Cuando encontraba a alguien que cubriera sus estándares, lo invitaba. Le daba bebidas alcohólicas mezcladas con pastillas para dormir. Y cuando esta persona caía inconsciente, Jeffrey se acostaba con él y pasaba tiempo escuchando los sonidos de su cuerpo. A Jeffrey se le prohibió la entrada al club de este tipo que más frecuentaba, cuando uno de sus acompañantes tuvo que ser hospitalizado.
esto tras sufrir una intoxicación por la alta combinación de alcohol y medicamentos. Ciertamente esto no frenó los ánimos de Jeffrey, que trasladó sus visitas a los bares, clubes y discotecas, buscando un tipo específico de pareja, preferiblemente hombres jóvenes, delgados, musculosos pero estilizados, sin importar la raza o color de piel, y con ellos disfrutaba de tener relaciones sexuales en las cuales él llevaba las riendas. En varios de esos locales se le prohibió la entrada también, al notar que algunas de sus parejas parecían ser demasiado jóvenes. Fue así como llegó noviembre de 1987. Jeffrey llegó a sus 25 años y en un local ligó con Steven Walter Tuomi de 24. El joven nacido en Michigan había tenido varios trabajos en Milwaukee, entre ellos bailarín y mesero. Ambos congeniaron muy bien y decidieron pasar un rato solos. Fueron a una habitación del Hotel Ambassador y Jeffrey siguió su ritual de ofrecerle una bebida alcohólica combinada con pastillas para dormir. Put some sleeping pills in his drink to render him conscious, and was just going to spend the night with him. When I woke up in the morning, my forearms were bruised, and his chest was bruised, and blood was coming out of his mouth. He was hanging over the side of the bed, and I have no memory of beating him to death, but I must have. Con el cadáver del joven en la habitación de hotel, Jeffrey tenía que pensar rápidamente qué hacer. Bajó de la habitación hacia el lobby del hotel y cruzó la calle, donde compró una maleta. Con esta maleta volvió a meterse en el lugar. Estando en la habitación, introdujo como pudo el cuerpo de Steven en la maleta y bajó. Pagó la cuenta y pidió un taxi. El botones del hotel lo ayudó a llevar la maleta. Pesaba tanto que el chico decidió hacerle una broma a Jeffrey preguntándole si llevaba un cuerpo dentro de la misma. Jeffrey respondió que sí y los dos se rieron. Lo que no sabía este joven botones es que en efecto él estaba ayudando a un asesino a llevarse el cuerpo de una de sus víctimas. Jeffrey apareció en casa de su abuela con la maleta, la llevó a hurtadillas al sótano, y una vez estando aquí cortó el cuerpo de Steven en pedazos muy pequeños que terminó tirando por el desagüe. Los familiares del joven reportaron la desaparición del chico unos meses después, cuando la última vez que se le había visto al joven había sido la noche que renunció a su trabajo como camarero, la misma noche que se había encontrado con Jeffrey. Si bien la policía decía que seguramente él se había ido por cuenta propia, sus familiares no lo creían. Steven había dejado en su casa mucha de su ropa y además de eso varios cheques de pago de algunos de sus trabajos. Pero al final la investigación no llegó a más porque los agentes seguían diciendo que él se había ido por su propia cuenta. Con esto Jeffrey comenzó a ser un asesino serial. Ganó mucha confianza en él mismo y no se volvió a reprimir. Durante los siguientes 5 años se desataría una masacre. Durante sus noches libres y particularmente los fines de semana, continuó buscando una nueva víctima. 3 meses más tarde la encontró. Un chico de 14 años a quien descubrió en una parada de autobuses en la zona de clubes. Jeffrey se acercó al jovencito y le ofreció $50 para que fuera a pasar la noche con él. Lamentablemente el chico aceptó. Ambos tomaron un autobús y se dirigieron a la casa de la abuela del hombre. En el sótano de la vivienda y mientras la abuela dormía plácidamente, la pareja practicó sexo oral, tras lo cual Jeffrey drogó al chico y lo estranguló hasta matarlo. Su perversión escaló, se quedó con el cadáver y tuvo sexo con él en los días siguientes. Cuando comenzó a descomponerse, siguió el proceso que ya era habitual. Desmembró y tiró las partes por el desagüe. El jovencito era un chico nativo americano llamado James Dockstader, y según el diario de Tampa Bay, había escapado de su casa 2 días antes, huyendo de un padrastro maltratador. La desaparición de James fue denunciada por su madre, pero las autoridades no hicieron mucho para encontrarlo. La cuarta víctima fue de origen latino. Richard Guerrero, de 22 años, se topó con Jeffrey en las puertas de un bar. Aquí el asesino volvió con su modus operandi. Le ofreció dinero a Richard para que lo acompañara y este aceptó. Nuevamente todo sucedió en el sótano de la casa de la abuela de Jeffrey. En este lugar Richard fue drogado y estrangulado.
luego desmembrado. Pero esta vez Jeffrey colocó los trozos de cuerpo en bolsas de basura, que al día siguiente se llevaron los recolectores. La familia de Richard trató de que la policía investigara la desaparición del hombre, pero los agentes estaban seguros de que se había ido por su propia voluntad. Su hermana Jenny estaba segura de que no, así que convenció a sus familiares para que contrataran un investigador privado. El padre de Richard trabajaba en un campo de golf e invirtió todos sus ahorros para pagarle a un supuesto detective, el cual simplemente estafó a la familia. Según los hermanos de Richard, su madre pasaba todos los días rezando para que el joven volviera a casa, sin siquiera sospechar cuál había sido su destino. Pero la fortuna de Jeffrey tuvo un revés cuando su abuela le pidió que abandonara la casa. La anciana estaba harta de su nieto, quien había cambiado muchísimo de actitud. No era el mismo Jeffrey de las primeras semanas que había vivido con ella que la acompañaba a la iglesia, sino que era una persona completamente diferente. Tenía horarios muy extraños de trabajo, según comentó ella. Además de eso, tenía en la mente todavía el episodio del maniquí, y le dijo que los olores que emanaban del sótano eran horribles. Ella ya no los soportaba. Jeffrey decía que esto era porque él practicaba la taxidermia, que era su afición y que debido a que había animales muertos en el sótano, este olor salía del mismo. Pero la abuela ya no soportó más sus explicaciones, así que Jeffrey tuvo que buscar un apartamento para vivir. Alquiló uno muy modesto con el número 213 en un gran edificio de 36 pisos. Aquí estuvo viviendo durante una época y además de eso se estaba preparando para tener a su siguiente víctima. La suerte parecía abandonarlo cada vez más, y es que Jeffrey llevó a su quinta potencial víctima a su apartamento, un chico de solamente 13 años llamado Kayson Citansofone, a quien abordó en la calle y le ofreció dinero a cambio de permitirle tomarle algunas fotografías. Jeffrey llevó al chico a su nuevo apartamento, pero al primer intento de acariciarlo el jovencito se asustó y hábilmente logró escapar. Este chico lo denunció con sus padres y estos con la policía. Jeffrey fue detenido y acusado de asalto sexual, por lo cual fue condenado a 1 año en el Centro Correccional Comunitario del Condado de Milwaukee, bajo el formato de salida por trabajo. Él podía salir a trabajar durante el día y por las noches tenía que regresar a dormir a la institución. Por increíble que parezca, unos días antes de que se iniciara el cumplimiento de su condena, Jeffrey encontró una nueva víctima, un chico de 24 años llamado Anthony Sears. Era el 25 de marzo de 1989, y aunque no estaba buscando a nadie, Jeffrey conoció a Anthony en un bar, donde se encontraba con unos amigos. En ese momento Anthony era bisexual, tenía novia y soñaba con convertirse en modelo. Para ese momento acababa de recibir un ascenso a gerente en el restaurante donde trabajaba, puesto que nunca llegó a ocupar, ya que por desgracia encajó perfectamente con las preferencias de Jeffrey. Jeffrey y Anthony se llevaron tan bien que cuando el bar cerró decidieron irse a pasar la noche juntos. No podían ir al apartamento de Anthony porque ahí estaba su novia, y tampoco podían ir al apartamento de Jeffrey. Con la situación legal que él tenía, Jeffrey pensaba que tal vez había policías vigilando su casa y lo podían ver entrar con Anthony. Así que le pidió a un amigo que lo llevara a los dos a la casa de su abuela. Una vez en este lugar llevó a Anthony al sótano y volvió con su modus operandi de siempre, pero en esta ocasión hizo algo diferente. Le cercenó los genitales al hombre y también le cortó la cabeza. Los metió en unas bolsas de plástico y estas partes de Anthony terminaron en el casillero del trabajo nocturno de Jeffrey. Luego de eso se deshizo del cuerpo como siempre lo hacía. Mientras tanto, como seguía el proceso penal en su contra, el abogado del hombre pudo obtener una nueva rebaja en la condena. Al final, Jeffrey tenía que pasar solamente 10 meses en la correccional. En esa misma época, su padre le escribió una carta al juez. Le pidió que hiciera que Jeffrey tomara algún curso o alguna rehabilitación para alcohólicos mientras estaba en la cárcel, pero esta carta no llegó a tiempo a manos del juez, y Jeffrey terminó saliendo de la cárcel sin tener ninguna rehabilitación. Tras cumplir la sentencia y estar de nuevo en la calle, mejoró las medidas de seguridad de su apartamento, incluyendo una cámara y un sistema de alarma. Su vida de sexo distendido continuó.
ya que tenemos que acotar que Jeffrey tuvo innumerables parejas sexuales, a las cuales no asesinó. Volvió a matar el miércoles 24 de junio de 1990. Jeffrey estaba sentado como de costumbre en uno de sus bares favoritos, cuando vio a un hombre de 33 años que se ajustaba a sus predilecciones. Su nombre era Raymond Lamont Smith, también conocido como Ricky Vicks. Él ya había estado en prisión y familiares y amigos estaban acostumbrados a que desapareciera durante semanas sin comunicarse. Pero esa noche Ricky desapareció para siempre. Tras estrangularlo, Jeffrey le practicó sexo oral, lo decapitó y guardó su cabeza, la cual más tarde descarnaría y pintaría de gris. Apenas un mes más tarde, otro hombre corrió con la misma suerte. En esta ocasión era Edward Smith, de 27 años. Él recibió la oferta de $100 para posar desnudo para Jeffrey, quien afirmaba ser fotógrafo. La última vez que lo vieron estaba hablando con el asesino en un club. En septiembre de 1990, Jeffrey le quitó la vida a su octava víctima, Ernest Marquez Miller, de 22 años. Era el prototipo de físico ansiado por Jeffrey, guapo y con un cuerpo bien formado, ya que era un talentoso bailarín. Ernest fue tentado por el pago de $50 para posar desnudo para Jeffrey. Una vez en el apartamento, Jeffrey siguió con su modus operandi de siempre. Le dio a Ernest un fuerte cóctel de alcohol con pastillas para dormir. Pero estas pastillas no tuvieron el mismo efecto en el cuerpo de Ernest que en los otros hombres que Jeffrey había asesinado. Tal vez por la complexión física del hombre o simplemente porque Jeffrey había calculado mal. Pero Ernest se despertó antes de que Jeffrey lo estrangulara. Tuvieron un forcejeo y él tuvo que cortarle el cuello para quitarle la vida. Luego de esto hizo todo lo que ya hacía con sus víctimas, pero también otra cosa cambió en esta ocasión. Jeffrey le cortó el bíceps a su víctima y la guardó en el congelador para más adelante comérsela. En ese momento ya se había convertido en un caníbal. Como todos sabemos, el cuerpo pasa por un proceso natural de descomposición, y la cantidad de partes humanas que Jeffrey estaba acumulando comenzaron a despedir un olor que generó reclamos en los vecinos del edificio y del encargado. La excusa que había usado Jeffrey era que su refrigerador se había averiado y que la carne se había podrido. La solución que halló fue comprar un enorme barril de plástico. Lo llenó de ácido y ahí comenzó a colocar las partes las cuales quería desaparecer. A fin y al cabo, estas fueron corroídas, pero esto en realidad no subsanó el problema de la pestilencia. Pero parecía que a Jeffrey no le importaban los reclamos de sus vecinos, y el 24 de septiembre de 1990 volvió a matar. Su víctima fue David Courtney Thomas, un hombre de 23 años. Su familia ya llevaba un mes sin saber de él, ya que no tenía dirección permanente, pero ocasionalmente vivía con su novia y una hija de 3 años. Por razones desconocidas, Jeffrey hizo una pausa de 4 meses antes de volver a atacar. Conoció a su siguiente víctima en febrero de 1991. El 10º hombre asesinado por Jeffrey fue Curtis Strauger, que en menos de 2 meses iba a cumplir la mayoría de edad. El joven, que fue abordado por Jeffrey en una parada de autobús, recientemente había perdido su trabajo como asistente de enfermería. Tenía la ilusión de convertirse en modelo y cursar una carrera universitaria. Lamentablemente, la lista aún estaba lejos de terminar. 2 meses después, Jeffrey conoció a Errol Scott, de 19 años. A él también lo engañó bajo la promesa de un pago por posar desnudo para unas fotos. Solo un mes más tarde, Anthony Hughes, de 31 años, un hombre sordo, cayó en la trampa de Jeffrey. Los 2 hombres se habían conocido 1 año antes. A Anthony le encantaba ir a bailar. Era alegre, extrovertido y hacía amigos con facilidad. El 24 de mayo de 1999, Anthony fue visto por última vez en el Club 219. Jeffrey lo invitó esa noche a su casa y repitió su modus operandi. El cuerpo de Anthony permaneció tirado en el apartamento de Jeffrey durante unos días, luego de los cuales sus restos fueron a dar al barril con ácido. Más tarde las autoridades solo recuperaron el cráneo y las vértebras de Tony.
Tiempo después, el 27 de mayo de ese mismo año, se produjo el capítulo quizás más doloroso para muchos en esta historia de horrores, cuando Jeffrey captó a un jovencito de 14 años, hijo de una familia de inmigrantes de Laos de escasos recursos. Su nombre era Conerak Sipantopone. Si el apellido le suena, no es un error. Conerak era el hermano menor de Kayson, el chico que trató de escapar de las garras de Jeffrey y por el cual él había estado en la cárcel. Lo sucedido con Conerak fue terrible por múltiples razones. Él, al igual que su hermano, había aceptado el dinero de Jeffrey porque su familia estaba pasando por momentos económicos muy duros. Eran varios hermanos y a pesar de que los padres trabajaban muy fuerte para poderlos sacar adelante, muchas veces el dinero no alcanzaba. Los padres de los chicos no tenían muchas oportunidades porque no dominaban bien el inglés. Así que fue el dinero el que orilló a ambos jóvenes de la misma familia a caer en las garras de Jeffrey. Pero Conerak no tuvo el mismo destino que su hermano Kayson. Jeffrey lo drogó. Cuando pensó que el chico ya estaba completamente inconsciente, antes de estrangularlo como lo hacía con sus víctimas, decidió bajar a comprar alcohol. Fue en ese momento que Conerak recuperó un poco la conciencia y pudo salir del apartamento. Comenzó a pedir ayuda. Estaba desnudo y daba tumbos por la calle. Una vecina de Jeffrey lo vio y llamó a las autoridades para que ayudaran al chico. Okay, hi, I'm on 25th and State, and this is young man. He is butt naked. He has been beaten up. He is very bruised up. He can't stand. He's study fall out. He is butt naked. He has no clothes on. He was really hurt. Minutos después, los oficiales llegaron a la escena. Conerak estaba tirado en la calle. Lo levantaron y lo sentaron en la entrada del portal del edificio. Aquí comenzaron a hacer preguntas y en ese momento Jeffrey llegó. Jeffrey dijo que el chico era su novio, que era mayor de edad y que él había bajado simplemente a comprar cervezas. Comentó que no sabía lo que le había pasado, que simplemente estaba borracho y que no estaba pasando nada malo en su casa. Los oficiales por algún motivo creyeron la historia de Jeffrey y también creyeron que Conerak era un joven mayor de edad, aunque ni siquiera le pidieron su documentación. Los oficiales ayudaron a Jeffrey a llevar a Conerak al apartamento. Incluso fue uno de ellos quien lo acostó en el sofá del asesino. Los agentes también notaron el olor que había en la casa, y Jeffrey dijo que su refrigerador se había descompuesto, que sus familiares le habían llevado mucha carne y que él no la había podido bajar. Al final, por algún motivo, estos oficiales de policía no pensaron que hubiese algo extraño en la casa. Incluso Jeffrey les mostró unas fotografías que le acababa de tomar al joven. Los dejaron tranquilos y se fueron de la escena sin hacer nada. Otra cosa que no notaron los agentes, a pesar de que uno de ellos se asomó al dormitorio de Jeffrey, era que el cuerpo de Anthony Hughes estaba en ese lugar. Al final, cuando Jeffrey se quedó solo con Conerak, decidió hacer un nuevo experimento con el chico. Le abrió un agujero en la cabeza y le introdujo ácido. Jeffrey explicó que esto lo hizo para intentar crear zombies. Su sueño era tener a mano un compañero que siempre estuviera dispuesto a hacer lo que él deseara sin hacer preguntas. Jeffrey ansiaba más que nada tener el control total de una pareja. De más está decir que estos experimentos condujeron a la muerte de todos los hombres a los que se lo realizó. En las siguientes semanas, 4 víctimas más se sumaron a la lista de Jeffrey. A Matt Cleveland Turner, de 20 años, lo conoció en Chicago luego de una marcha del orgullo. El chico trabajaba como mesero en una pizzería local. El 7 de julio, la víctima de Jeffrey fue Jeremías Gainberger, de 23 años, a quien inyectó en el cerebro con agua hirviendo. Se mantuvo vivo en estado zombie durante 2 días, y finalmente Jeffrey lo estranguló. Una semana después, un físico-culturista de 23 años llamado Oliver Lacey creyó en la oferta de dinero por posar desnudo. Y solo 4 días después fue el turno de Joseph Bradford, de 25 años. Un hombre casado. Aunque él y su esposa se habían separado en ese momento, él tenía 3 hijos con los que vivía en Illinois. Había viajado a Milwaukee para visitar a su hermano y buscar un trabajo nuevo. Con esta intensa racha de ataques llegamos al 22 de julio de 1991.
Ese día Jeffrey estaba de cacería y entró en un bar donde había 3 amigos bebiendo unos tragos. Se acercó al grupo y se presentó como fotógrafo. Ofreció $100 para el que estuviera dispuesto a posar desnudo para él. Solo uno de ellos, llamado Tracy Edwards, de 32 años, un hombre sin hogar que pasaba sus días en un refugio, accedió a irse con él. Al llegar al apartamento de Jeffrey, él preparó el mismo cóctel que le daba a todas sus víctimas. Pero Tracy era un hombre curtido en la calle, ya tenía varios antecedentes de los cuales hablaremos más adelante. Así que cuando tomó el primer sorbo de la bebida, rápidamente sintió un sabor extraño y decidió no beber más. Esto imposibilitó que Jeffrey pudiera manejarlo como a sus otras víctimas. Durante la noche, Jeffrey se insinuó sexualmente a Tracy en varias ocasiones, pero él siempre se negó a mantener un contacto de ese tipo con él. Al final, Jeffrey logró ponerle esposas en una de sus manos, y esto hizo que ellos tuvieran una pelea física. Jeffrey tomó un cuchillo, pero de alguna manera Tracy se las ingenió para darle un golpe y salir corriendo del apartamento. Ya en la calle, el hombre encontró una patrulla. Les comentó lo que estaba pasando y llevó a los agentes hasta el apartamento de Jeffrey. Primero los agentes le pidieron la llave de las esposas al hombre para poder quitárselas a Tracy del brazo, pero esta llave no existía. Después de que Jeffrey le ponía las esposas a sus víctimas, él sacaba las manos después de haberlas cortado. Jeffrey trató de que los investigadores no revisaran el lugar, pero el sitio estaba muy sucio y además de eso el olor les llamó mucho la atención. Mientras uno de los agentes revisaba uno de los cajones de Jeffrey, encontró unas horribles fotografías que él le había tomado a los cuerpos mutilados de sus víctimas, y de esta manera descubrieron que estaban frente a un asesino en serie. Ese fue el principio del fin para Jeffrey Dahmer. La casa fue inspeccionada por distintos funcionarios y él fue detenido. Encontraron la cabeza de un hombre en la nevera, 3 torsos a medio descomponer en el tanque de ácido. En el congelador hallaron varias bolsas plásticas transparentes con órganos humanos como corazones e hígados, así como carne que, según se supo después, pertenecía a los bíceps y a los muslos de algunas de sus víctimas. Fueron hallados cráneos blanqueados, miembros masculinos seccionados, otros cráneos en diferentes estados e incluso un esqueleto completo en el armario. Las fotos documentaban no solamente a las víctimas, sino la diversidad de abusos sexuales y de todo tipo que Jeffrey había cometido contra los cadáveres de aquellos hombres. It was a relief not to have to keep such a gigantic secret that I had kept for so many years. And once I saw that I had no choice but to face it, I decided to face it head on and make a full confession. So I am glad that the secrets are gone. La confesión de Jeffrey tomaría casi 6 semanas y fue un escrito de 159 páginas, en las cuales detallaba paso a paso sus crímenes, desde la muerte de Steven, el chico que hacía autostop, hasta el secuestro frustrado de Tracy. El hombre explicó que al principio solo quería acostarse al lado de los hombres que secuestraba, pero con el tiempo fue añadiendo más satisfacciones terribles hasta llegar a lo que todos conocemos. Él justificó que la única manera de que sus víctimas se quedaran con él para siempre era hacer esos actos tan horribles. Durante el trabajo de la policía en el apartamento de Jeffrey y bajo el horrorizado escrutinio de los vecinos y familiares de algunos hombres que habían desaparecido, los equipos de investigación de la escena del crimen pasaron horas clasificando y sacando toneladas de evidencias que serían investigadas. El paso siguiente era someter todo a distintos estudios forenses para poder confirmar las identidades de las víctimas, cuyas partes corporales todavía estaban en el apartamento. El trabajo de los forenses en este caso fue maratónico. Otro equipo de investigadores se trasladó a la casa de los Dahmer en Bath, Ohio, para poder recuperar los restos de Steven Hicks, el primer chico que Jeffrey había asesinado. Jeffrey comentó que la parte de asesinar a sus víctimas era la que peor llevaba de todo el proceso y además de eso la más incómoda. Comentó que él no quería quitarles la vida,
Simplemente quería llegar a tener una persona, como ya dijimos, que pareciera un zombie, que estuviera bajo su control todo el tiempo. Al final la policía y los expertos psicólogos que entrevistaron a Jeffrey llegaron a la conclusión que él no hacía estas cosas por sexo, simplemente lo hacía para poder tener el control de algo. I wasn't getting the satisfaction from having to kill people. So I took it to a new level. I had a hand drill that I use for normal things like installing my alarm system and everything. Drills a small bore with the skull very quickly. And with a large syringe, I filled that up with resin, injected it into the front lobes, hoping to produce a zombie-like state. Con la detallada confesión realizada por Jeffrey en la corte, ya no se buscó determinar su culpabilidad, sino saber cuál era el estado mental del acusado y si era imputable o no. Si lo declaraban mentalmente sano, pasaría el resto de su vida en prisión y jamás volvería a pisar las calles. En Wisconsin en ese momento no existía la pena de muerte. Por otra parte, si era declarado demente, sería enviado de por vida a un hospital psiquiátrico, del cual, aunque era poco probable, quizá algún día sería liberado. El juicio inició el 30 de enero de 1992. Dada la enorme publicidad del caso y la cantidad de víctimas, la sala en la que se llevó a cabo el proceso estuvo sujeta a estrictas medidas de seguridad. Incluso fue instalado un vidrio antibalas que separaba al público, constituido fundamentalmente por familiares de las víctimas. A lo largo de 2 semanas, Jeffrey se sentó impasible y en silencio a escuchar los alegatos de la fiscalía y de la defensa, mientras en el público estaban su padre Lionel y su madrastra de nombre Sherry. La estrategia de la defensa de Jeffrey era muy sencilla. Ellos ya no querían demostrar que él no había cometido ningún asesinato. Esto era algo imposible y además de eso, él ya había confesado. Querían que Jeffrey fuese enviado a una institución mental. Dijeron que una persona que realizara todos los actos que hizo Jeffrey era alguien que no estaba cuerdo, que necesitaba mucha ayuda psicológica y psiquiátrica, y que además de eso, teniendo a Jeffrey en un hospital mental, su comportamiento, su cerebro, sus actitudes podían ser muy estudiadas y esto podía ayudar más adelante a personas parecidas a él. Mientras tanto, la fiscalía determinó que en las leyes de Wisconsin, una persona que recordara lo que había hecho y supiera muy bien cuáles eran sus acciones, tenía que ser considerada como alguien cuerda. Luego de varias semanas, al final el jurado regresó con un veredicto. Calificaron a Jeffrey de una persona que podía enfrentar el juicio, y además de eso al mismo tiempo lo declararon culpable de 15 asesinatos. Le dieron un total de 900 años en prisión, o lo que también se dio como una condena de 14 cadenas perpetuas consecutivas. También por primera vez en el juicio los asistentes pudieron escuchar la voz del asesino, quien hizo una breve declaración leída. En esta afirmó que se sentía muy mal por lo que le había hecho a las familias y que entendía su odio. Dijo que había visto muchas lágrimas y que si pudiera dar su vida en ese momento para traer de regreso a sus seres queridos, lo haría. Terminó diciendo que lo sentía mucho. Más tarde, en mayo, en un juicio separado, el hombre también fue declarado culpable por los asesinatos de Stephen Hicks y Matt Turner, sumando más años a su sentencia. Jeffrey fue recluido en una prisión de máxima seguridad, el Instituto Correccional de Columbia en Portage, Wisconsin, y durante su encierro volvió nuevamente su mirada a Dios, recordando los tiempos en los que acompañaba a su abuela a la iglesia. Pidió al ministro evangélico local de la Iglesia de Cristo, Roy Radcliffe, que lo bautizara, y éste accedió a hacerlo. Pero contrario a lo que se tenía planeado, la estancia de Jeffrey Dahmer en la cárcel no fue muy larga. En el mes de agosto de 1994, él recibió su primer ataque. Le dieron con un cuchillo en el cuello y estuvo internado por la herida que tenía, pero sobrevivió. Fue en noviembre de ese mismo año que al final un reo acabó con su vida. Christopher Scarver era un hombre que estaba cumpliendo una cadena perpetua por haber asesinado a un hombre y haber herido a otro en un robo que había salido mal que él había hecho en un lugar donde había trabajado.
Christopher fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, y en la cárcel, al igual que Jeffrey, dijo que se había acercado mucho a Dios. Christopher ya estaba harto de Jeffrey. El hombre hacía bromas pesadas a sus compañeros y también a los guardias, y además de eso no soportaba la idea de que Jeffrey estuviera diciendo que ahora él era una persona religiosa y convertida. Pensaba que el hombre simplemente se estaba burlando de la religión. Al final, ese día de noviembre, Christopher Scarver, Jeffrey Dahmer y otro hombre llamado Jesse Anderson, quien estaba en la cárcel por haber asesinado a su esposa, estaban limpiando el gimnasio que utilizan los presos. También tenían que limpiar los vestidores y los aseos que los reclusos utilizaban después de hacer ejercicio. Se quedaron en cierto punto sin una vigilancia policial, y fue este momento el que aprovechó Christopher Scarver para llevar a cabo un horrible plan. Él quería asesinar a ambos, tanto a Jeffrey como a Jesse. Primero lo que hizo fue seguir a Jeffrey Dahmer hasta el aseo o el vestidor que él estaba limpiando. Tomó una de las barras del gimnasio y luego de confrontarlo por sus crímenes le pegó varias veces en la cabeza, dejándolo tirado desangrándose. Seguidamente hizo lo mismo con Jesse Anderson. Luego de eso salió del gimnasio y fue a llamar a uno de los guardias. Tanto Jesse como Jeffrey fueron trasladados al hospital. Jeffrey murió en el camino y fue declarado muerto a su llegada. Jesse Anderson estuvo en coma 2 días hasta que le fue retirado el soporte vital. Casualmente, para quitarle la vida a Jeffrey, Christopher Scarver había utilizado una pesa idéntica a la que él había utilizado para acabar con la vida de Stephen Hicks. Atendiendo a los deseos que Jeffrey había expresado, sus restos fueron quemados a excepción del cerebro, que a petición de su madre fue removido para ser estudiado. Siguiendo indicaciones, las cenizas de Jeffrey fueron repartidas entre sus padres. Adicionalmente, él había manifestado por escrito que no deseaba ni funeral, ni tumba, ni nicho. Según contó Lionel, su hijo quería desaparecer completamente. El balance final de su racha asesina fueron 17 hombres muertos, 14 de los cuales pertenecían a minorías étnicas, 9 eran afroamericanos. Pese a esto, Jeffrey afirmó que nunca eligió a sus víctimas por su raza, color o condición social, una afirmación que parece haber sido respaldada por estudios de especialistas. Afirmaron que todas las víctimas de Jeffrey tenían una similitud morfológica, lo cual sugería que él se sentía atraído por un determinado tipo de cuerpo. Cabe destacar también que algunas fuentes refieren que durante su tiempo de servicio en el ejército estadounidense, Jeffrey violó a 2 de sus compañeros, los cuales sobrevivieron a los ataques. Tras conocerse todos los detalles de los asesinatos de Jeffrey, se realizaron varias protestas de minorías, exigiendo entre otras cosas que los funcionarios que devolvieron al joven Conerak a las manos de Jeffrey fueran enjuiciados, ya que jamás pidieron la documentación para verificar la edad del chico, y tampoco realizaron un chequeo de antecedentes de Jeffrey. Tras el juicio, los efectivos fueron sancionados y salieron de las fuerzas de seguridad. Otro detalle particular fue que después de culminar las investigaciones del caso, el edificio donde estaba el apartamento de Jeffrey fue demolido. Esto con la esperanza de borrar todo recuerdo de los aberrantes hechos que sucedieron en el lugar. Como dato curioso y para culminar el video, Tracy Edwards, el hombre que provocó la captura de Jeffrey, estaba siendo buscado por la policía de Mississippi en ese momento, debido a un cargo de abuso sexual en contra de un adolescente de 15 años. Cuando el juicio de Jeffrey fue televisado, como él dio un testimonio, la policía del lugar lo identificó y rápidamente fue extraditado para ser juzgado. Luego de ser juzgado y cumplir su condena, volvió a Milwaukee y pasó por distintos refugios hasta el año 2011, cuando fue acusado por homicidio involuntario, luego de que otro hombre sin hogar llamado Johnny Jordan muriera al caer ahogado a un río, después de ser empujado por Tracy y otro hombre llamado Timothy Carr. Tracy recibió una sentencia de 1 año y medio en prisión y desde ese momento se desconoce su paradero. El caso de Jeffrey ha inspirado 5 películas y ha sido reflejado en 8 producciones televisivas, incluyendo una miniserie actual estrenada en Netflix. Una decena de libros han tratado el tema, incluido uno escrito por su propio padre, titulado Historia de un padre.
Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. No tengo mucho que agregar, hemos tratado de hacer la mejor investigación en el caso de Jeffrey Dahmer y agregar todos los detalles que pensamos ustedes deben conocer, un caso que se ha vuelto muy conocido a partir de la miniserie de Netflix, y también pensamos que era muy importante darle un nombre y un poco de la historia de cada una de las víctimas. Al final es un caso que ha sido visto por millones de personas, más que todo, como les digo, por la serie de Netflix que ya ocupa los primeros lugares en audiencia. Realmente lo que hizo Jeffrey Dahmer fue horrible y macabro. Y al final de cuentas podríamos terminar diciendo que el que a hierro mata, a hierro muere, porque él fue asesinado de una manera muy similar que la que él utilizó para asesinar a su primera víctima. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes sociales también subo contenido, me pueden seguir como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.